Muy bien, en este estadio hablaremos acerca de la plenitud versus fragmentación, prostitución, matrimonios mixtos, masturbación, imperfecciones sexuales e impurezas eh, de este material Frame of Adonai, de Richard Davidson. Pues bueno, miraremos los capítulos, el 7 y el 8, y pues bueno, veremos qué cosas buenas podemos sacar de este estudio. En principio, miraremos las afirmaciones positivas del ideal edénico sobre la plenitud sexual. Entonces, ¿qué es lo que la antropología holística nos puede decir al respecto? En el pensamiento hebreo subyacente al Antiguo Testamento, los humanos no tienen almas, son almas, nefesh, sin dicotomías aparentes. Entonces, bajo este entendido, eh, pues bueno, en este marco, la sexualidad no solo incluiría el acto sexual como tal, sino que se manifestaría en cada aspecto de la existencia humana, pues física, mental, social y espiritual. Y bueno, entre otros ejemplos, pues podemos mirar la de José, cuyo carácter moral e espiritual fue revelado como respuesta a un acto que involucraba su integridad sexual. ¿Dónde podemos mirarlo? En Génesis capítulo 9. Bueno, entonces en punto número 2 podemos ver la cuestión de la familia como algo total, aunque de acuerdo con el patrón edénico, un hombre debía dejar a sus padres para unirse a su esposa, Génesis 2:24. Esto no implicaba o no significaba abandonar a los padres por completo. De hecho, en algunas instancias, estos últimos se ven envueltos en la elección del futuro cónyuge, con- bueno, de sus hijos, ¿no? Génesis 24 nos muestra también esta narrativa, esta historia, incluso interactuando con ellos hasta después de casados. Entonces no hay una separación total de la familia. eh. Todavía se puede ver desde este marco una familia que se relaciona, que hay un vínculo que no se rompe. Pues bueno, Génesis 46 y Éxodo 28 también nos puede contar al respecto. Pero bueno, vamos a mirar sobre la complementariedad también. Desde el Edén, el ideal fue que existiera una relación recíproca entre el hombre y la mujer. El esposo y la esposa se necesitan entre sí para ser plenos. Entonces, este es el ideal que los textos bíblicos nos muestran, ¿no? Estar hecho a imagen de Dios implica o implicaba, ¿no?, la capacidad de llevar a cabo las relaciones personales. Respeto, ética, e integridad, una relación plena, holística entre el hombre y la mujer. Entonces, también podemos ver sobre la plenitud de los órganos sexuales en este material y pues nos muestra y nos dice que los órganos sexuales físicos deben estar intactos y libres de cualquier impureza ritual. Es pertinente que sea así, ya que es requerido para participar en cualquier actividad del santuario, Levítico 11. Esto en cuestiones de eh, rituales. Bueno, eh, podemos ver como un segundo punto amplio la fragmentación de la plenitud sexual. Entonces, miramos en primera instancia la prostitución. En el Antiguo Testamento, el uso del vocablo zana puede referirse tanto a la inmoralidad sexual ilícita en general o a la práctica de la prostitución, es decir, sexo por dinero. La forma zana, el participio zana, es la expresión hebrea regular para prostituta. Eso en primera instancia. En determinadas áreas del antiguo cercano oriente, Egipto o Asiria, la prostitución era tolerada, legalmente reconocida y divinamente sancionada. Por lo tanto, por otro lado, el Antiguo Testamento deja claro que la prostitución estaba prohibida en el medio israelita. Levíticos 19:29
puede narrar al respecto. Esto, sin embargo, no significó que nadie incurría en ella, Levítico 21. Esto es una cuestión muy importante que nos tiene que llamar la atención, ¿eh? Entonces, con todo, la mayoría de las alusiones al verbo Raná y sus derivados en el Antiguo Testamento se dan metafóricamente, ¿eh? Estas ocurren en contextos que retratan la apostasía espiritual de Israel al prostituirse con otros dioses o naciones. Entonces, siempre va a haber una figura, una forma literal, una vivencia literal, pero una figura que representa, ¿no?, a Adonai y al pueblo de Israel. Jeremías 2 al 3, Ezequiel 16, 23, Oseas 1 al 3, podemos mirar estas alusiones respecto al contexto que retrata esta apostasía espiritual. ¿Ok? Bueno, aunque el término apropiado para designar la apostasía de Israel sería adulterio, Naap, existen razones convincentes para calificarlo como prostitución. Primero, la actividad ilícita habitual. Podemos mirar en Oseas 4:12. Segundo, el motivo del beneficio personal. También podemos mirar en Ezequiel 16:31. Y tres, multiplicidad de parejas. Esto dejándose llevar por las pasiones más profundas, de la carne, Jeremías 2:25 y 4, una mujer engañadora y endurecida, Jeremías 2:33 y por último, en quinto lugar, podemos mirar el sexo ilícito solo por mujeres, Ezequiel 16:15. Entonces, este término, para designar la apostasía de Israel, adulterio, pues, se puede calificar de esta manera, ¿eh? Entonces, el diseño que Dios propuso, am- al mirar todos estos eventos o estas formas de vida, eh, también podemos ver respecto a los matrimonios mixtos, lo que nos dice este material. Y pues bueno, el diseño de Dios para la plenitud espiritual en el matrimonio se vio amenazado en los tiempos patriarcales y mosaicos por la práctica de matrimonios entre adoradores de Dios y aquellos que no temían a Dios, al Dios verdadero. Entonces, miramos esto, que es muy importante: matrimonios entre adoradores de Dios y aquellos que no temían a Dios. Esto eh, es muy importante notarlo porque en esta mezcla se va a ver amenazado este, la plenitud que Dios quería para su pueblo. Entonces, el meollo de este asunto no era mantener la pureza étnica, sino la permanencia de la fidelidad hacia Adonai, ¿verdad? Entonces, podemos mirar un poco al respecto, que es algo muy importante. Mirando dos cuadros en dos porciones de la Biblia de Génesis. Podemos mirar por un lado a Génesis 3 y por otro lado podemos mirar a Génesis 6. Entonces, cuando miramos esto que estamos acá respecto a los matrimonios mixtos, hay una intratextualidad dentro del mismo texto de Génesis y podemos mirar, como habíamos dicho, a Eva frente al árbol prohibido en Génesis 3 y las acciones de los hijos de Dios en Génesis 6. Entonces, hay un par de palabras interesantes eh, que rigen estos textos, estas narrativas, y pues podemos mirarlo dentro de este contexto, ¿no? Por ejemplo, Eva vio, la palabra en hebreo que se usa es rija. ¿Qué es lo que vio en Génesis 3? Eva vio que el fruto, rija, vio, era bueno, hermoso. La palabra en hebreo tav, era bueno, hermoso, ¿no? Y ella lo tomó, ¿no? La tomó en Génesis 3:6. Entonces, frente a esto, hacemos un cuadro intratextual entre Génesis 3 y 6 y miramos estas tres palabras de ver, reja, y pues bueno, también podemos ver que era bueno, que era hermoso, taf, y la otra palabra de tomar, agarrar, laka. Entonces, frente a esa correspondencia, podemos ver en Génesis 6 que los hijos de Dios, en plural, vieron, rija, la misma palabra, Génesis 3.
que las hijas de los hombres eran buenas y hermosas. La misma palabra, taf, ¿eh? Importante. Y pues bueno, al ver que eran hermosas y buenas, tomaron tomaron Lika, tomaron por esposas a tantas de ellas como quisieron. Entonces nos muestra Génesis 6:2. Entonces, eh, que en Matthews sugiere en este paralelo conceptual pretendido por el narrador como consecuencia de creer pues en la serpiente, pues ella, Eva, se revela al elegir ilegalmente el fruto prohibido, ¿eh? Entonces, de manera similar, podemos ver que estos hijos de Dios de Génesis 6 eh, tropiezan al elegir ilegalmente también las esposas del linaje prohibido. Entonces, al yuxtaponer esto de Génesis 6:1 al 4, la narración del diluvio que sigue inmediatamente, el narrador hace evidente de que ese diluvio fue un juicio divino sobre los antediluvianos, ¿no? Debido a esta acción. Entonces, en otras palabras, su desviación del plan edénico para el matrimonio, que exigía una plenitud complementaria de dos cónyuges en la fe espiritual, así como los valores significativos también de Génesis 6, nos muestran algo importante. Entonces, hay un incidente, eh, pues, que hace que se deteriore el matrimonio en Génesis 3, y en Génesis 6 hay un incidente también que hace que se deteriore la familia. Entonces, hay una advertencia, no descuidar a la propuesta que Dios tiene. Y al descuidar esta propuesta, pues nosotros podemos ver que la integridad espiritual es afectada de una forma profunda. ¿Eh? El aspecto espiritual y físico es afectado de una forma profunda en el matrimonio y pues también en estas prácticas de los hijos de Dios al juntarse con los vecinos paganos al casarse. ¿Cuál era la preocupación? La preocupación era que tomar a esposas de los vecinos paganos pues traería adoraciones a dioses también paganos. Entonces, esto es lo que se advierte en Génesis 3, en Génesis 6, en esta intratextualidad, en el cual podemos mirar, ¿no? Que era un poco complejo respecto a esto que acabamos de ver de los matrimonios mixtos. Y bueno, pasando rápidamente, también como otro punto podemos ver la masturbación. Según las diferentes corrientes de evidencias provenientes del antiguo Cercano Oriente, la masturbación no estaba prohibida. De hecho, algunas cosmogonías egipcias, como la termopolitana, presentan la creación mediante la masturbación por parte del dios solar hermafrodita Atum. Esto es algo muy importante que, si hay alguna curiosidad, podemos estudiar. Este tema es fantástico mirar este trasfondo del antiguo cercano oriente, ¿ok? Pero bueno, a pesar de que diversos eruditos sugieren la existencia de pasajes veterotestamentarios que abordan el tema de la masturbación en Génesis 21, en 2 Samuel 3, Davidson, el autor del material, afirma que no existen referencias claras a esta práctica en el Antiguo Testamento. Por ello, no obstante, no respalda su ejercicio, dado que la masturbación sustituye las relaciones sexuales con el cónyuge. Este no cumple con el ideal de la sexualidad plena que Dios dio como un regalo en el matrimonio, en el ideal del Edén, ¿no? Entonces, hay unas imperfecciones sexuales, respecto a nuestra temática, lo que nosotros podemos ver en, pues bueno, en la legislación pentateucana, la entrada a la Asamblea del Señor es un tecnicismo que designa al cuerpo sociopolítico de Israel, no a la nación como tal, lo dice Milgrom. Estaba prohibida para aquellos cuyos genitales se habían dañado de cierta forma, Deuteronomio 23. Entonces, respecto a estas imperfecciones sexuales,
Esto al mismo tiempo era una protesta contra los cultos de fertilidad, los cuales incluían la mitigación de los órganos sexuales. Entonces eso también era importante, es importante mirarlo en el material respecto a los ritos, a la ritualidad, cuestión no moral. ¿Eh? Entonces, eh, muy bien. Respecto a la impureza ritual o relativa a lo sexual que estábamos mirando, existen varias leyes mosaicas que tratan con asuntos sexuales, específicamente en el contexto de la impureza ritual. Levítico 15, como habíamos dicho, ¿no? Tal impureza no es moral, sino ritual, como también lo habíamos dicho ya. Las descargas genitales, por ejemplo, no son consideradas pecado moralmente, sino contaminantes. Entonces, el texto hebreo no usa términos que designan faltas morales, hatá, awón o peshá, para hablar sobre las impurezas rituales físicas. Entonces, asimismo, los sacrificios ofrecidos por causa de impureza no eran ofrendas por el pecado, sino ofrendas de purificación para remover impurezas de ritual física. ¿Ok? Entonces, en cuanto a este tema, surgen algunas preguntas. ¿Por qué descargas genitales comunes contaminaban a uno? ¿Y por qué la relación sexual, un ideal edénico hacia sus partícipes impuros? ¿Eh? ¿Por qué esta relación sexual, partiendo desde el punto de vista que hemos dicho, de un ideal edénico hacia partícipes de esta impureza? Todo tenía que ver con la santidad, Levítico 15:31, siendo que uno de sus aspectos era la separación de y para, ¿eh? De y para Dios. Dios separa la sexualidad de cualquier actividad ritual cultica, ¿ok? Entonces, la santidad. Respecto a este mismo tema, simultáneamente, esta separación es parte de la polémica contra la divinización del sexo en los cultos de la fertilidad. Adonai hace una clara separación entre el sexo y el santuario. Hace un momento hablamos acerca de la mutilación de los genitales, ¿no? Y habían estas prácticas en cuanto se divinizaba el sexo en los cultos de la fertilidad. Por lo tanto, es por eso que no era aptos para poder estar en el santuario, en el tabernáculo o ser parte de algunos rituales. ¿Por qué? Porque pues hay gente, personas que se separaban del ideal de la santidad y pues confundían esta divinización de una forma pagana con los cultos de la fertilidad y pues mutilaban los genitales, ¿no? Y pues Adonai hace una clara separación entre el sexo y el santuario. En cuanto a esto que seguimos tocando, otro aspecto tocante a la santidad era la plenitud. Tanto la sangre y el semen emitidos por mujeres y hombres respectivamente era símbolo de vitalidad. El Levítico 17 nos habla al respecto. Su pérdida implicaba la disminución de vida, sí, la plenitud, impregnando un aura de muerte sobre los emisores. Efigie inalterablemente opuesta a al Dios de la vida. Esto es muy importante. Entonces, en esta primera parte podemos mirar una conclusión, pues cada uno de los aspectos concernientes a la fragmentación sexual, que está excluyendo la masturbación por falta de evidencia, tiene una revisión por medio de la gracia. ¿Sí? Entonces, esto es interesante, la reversión por medio de la gracia de Adonai. Ezequiel 16, Oseas 1, Isaías 53 nos habla al respecto. A pesar de haber incurrido en prácticas antiedénicas, los infractores son potenciales receptores del perdón divino, facultados para cambiar sus vidas bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a la exclusividad versus adulterio y sexo prematrimonial, este capítulo también vamos a mirar un par de ideas, de conceptos, y pues bueno, las afirmaciones del ideal divino y la exclusividad. Génesis 2:24 proporciona el modelo para las relaciones matrimoniales fuera del jardín del Edén. El hombre y la mujer deberían de tomar en cuenta estos puntos esenciales. Y pues esto es lo que acabamos de decir también en el capítulo anterior. Dejar cualquier relación externa que interfiera, es decir, preservar la exclusividad entre ellos, entre esa unicidad
esa unidad de matrimonio, hombre-mujer, aferrarse unos a otros, es decir, entrar en una relación de pacto de permanencia. Y como tercero, llegar a ser una sola carne, ¿no? Carne de mi carne, hueso de mi hueso, el primer poema impresionante del Génesis. Es decir, experimentar una profunda intimidad como marido y mujer en la relación matrimonial. Entonces, el material del Antiguo Testamento, más allá de Génesis 1 al 3, defiende estos componentes básicos de una relación sexual, eh, pues expresa desaprobación por las distorsiones de este ideal edénico y proporciona legislación que prohíbe las relaciones sexuales que comprometerían este ideal, el ideal del Edén. Entonces, frente a esta exclusividad en relación matrimonial, en los profetas la metáfora de matrimonio se emplea con frecuencia para describir la relación entre Dios y su pueblo. A lo largo de estas referencias metafóricas, el matrimonio y las referencias de la infidelidad conyugal de Israel, hay un poderoso énfasis en la exclusividad de la relación matrimonial según el ideal divino, la figura de Israel como esposa de Adonai, así como también habíamos visto en el anterior capítulo. Entonces se deriva del mandamiento cardinal, este concepto, esta idea, esta forma de vida de Israel, pues que adore solo a Adonai, un solo Dios. A esa exigencia de fidelidad exclusiva, la obligación de una esposa para con su marido ofrece un paralelo, así como habíamos visto también en el capítulo anterior. Pues no, pues no es más que un llamado a la fidelidad. Todo este concepto, estas metáforas para aplicar al aspecto espiritual, a la fidelidad exclusiva en el matrimonio, el cual se basa en última instancia en el concepto de monoteísmo de Israel, es decir, la creencia en un solo Dios. Pues bueno, en esta misma exclusividad de relación de matrimonio, el verdadero concepto de exclusividad sexual de Israel se basa en su verdadera concepción del Dios monoteísta exclusivo, en el concepto de imago Dei, a su imagen, como también habíamos visto, ¿no? Tanto en los profetas como en el Pentateuco, Adonai es retratado como un amante celoso. Por ejemplo, Josué 24:19 nos da estas evidencias. Dios celosamente traerá juicio sobre su esposa Israel, cuando ella siga a otros amantes y así rompe el voto del pacto de fidelidad exclusivo. Ezequiel 16 también nos habla al respecto, es decir, revelando así la relación conyugal humana también exige fidelidad exclusiva al cónyuge. Siempre vamos a ir viendo esta forma de interpretar en en este texto respecto a la vivencia pragmática de una pareja entre un hombre y una mujer dentro de un matrimonio y a la vez en Adonai como el esposo e Israel, ¿no? Su pueblo como la esposa en una relación espiritual. ¿Ok? Bueno, frente a estas ideas, vamos mirando el alto valor de la virginidad también, es cosa interesante, ¿eh? Y pues bueno, el alto valor de la virginidad que subraya dentro de este contexto también, ¿ok? Entre la raza humana, dentro del contexto bíblico, subraya en la historia de la violación de Dina. Vamos a mirar en Génesis 34, en el capítulo 12 también, la relación sexual de Siquem contra Dina fue un acto vergonzoso de violar a una joven virgen. La virginidad de Dina, una muchacha soltera, debía ser guardada fielmente por su padre y por sus hermanos. Y robarle la virginidad no solo contaminaba a la muchacha, sino que deshonraba a toda la familia, de quienes esperaba pues, que la protegerían, pues la niña soltera no tenía derecho a consentimiento. eh, no como señal de bajo estatus de las mujeres en esa época y sujeción hacia los hombres, como afirman muchos autores, sino como ocurre en con los menores de hoy para proteger su castidad y personalidad. Que un hombre violara la virginidad de una mujer, la tomara, era tratarla como una ramera, Génesis 34. Era terrible. Entonces, eh, pero aparte esta sujeción de la mujer hacia el varón, al tomarla como una prostituta también, como una ramera, es decir, que esta mujer, esta virgen, también estaba rechazando la protección de su familia y tomó
la sexualidad de sus propias manos. Entonces, la afectada era la mujer al 100%. Entonces, solo la prostituta era la dueña de su sexualidad. Por lo tanto, al acostarse con ella, sí que en esta historia actuaba como si no tuviera familia que la protegiera, la cuidara y se casara con ella. Como dicen los hermanos suyos, de Dina, nuestra hermana debería ser tratada como una cualquiera. La ha deshonrado y a través de ella a toda la familia. Era una cuestión de honor también. Y en este contexto de familia, en este contexto de matrimonio, entonces es importante mirar este punto en esta historia también, sin, sin dejar de lado que la relación de la figura de Adonai a Israel. En cuanto a las distorsiones del ideal divino, adulterio y relaciones sexuales prematrimoniales, los antecedentes del antiguo cercano oriente nos pueden mostrar un par de cosas. Eh, pues la prohibición de adulterio, la sensación que se trata de un gran pecado y crimen en cuanto al adulterio, ojo al piojo, contra los dioses y la pena de muerte por cometer adulterio se encuentra casi universalmente en el antiguo cercano oriente. ¿Mm? Entonces hay ese trasfondo, ese eco, ¿no? La legislación relacionada con el adulterio, sexo prematrimonial se encuentra en la mayoría de los códigos legales existentes en el antiguo cercano oriente. Esto es muy importante. Bueno, frente a ello, en estos antecedentes miraremos un par de leyes. Hay un montón, pero miraremos en este caso dos. Leyes de Ur-Nammu y pues lo muestran de esta manera. Si un hombre viola los derechos de otro y desflora a la esposa virgen de un joven, matarán a ese varón. ¿Mm? Así como habíamos visto con la historia de Dina y Siquem, ¿verdad? Mire lo que dice, es el trasfondo, cómo se actuaba frente a esto, ¿no? Entonces, pues los hermanos de Dina, la acción que tomaron de asesinar era, pues, tenía un trasfondo también. Entonces, en estas culturas del antiguo cercano oriente es lo que hacían. Vuelvo a leer, si un hombre viola los derechos de otro y desflora a una esposa virgen o de un joven, matarán a ese varón, ¿no? Segundo, si la esposa de un joven, por iniciativa propia, se acerca a un hombre, esta vez la mujer, e inicia relaciones sexuales con él, matarán a esa mujer y ese hombre será librado. ¿Eh? Y pues bueno, seguimos. Si el hombre viola los derechos de otro, ¿eh? Y desflora a la esclava, pero hay una virgen, ahora es esclava, esclava de un hombre, virgen de un hombre, pesará y entregará 5 siclos de plata. En este caso, la esclava tiene menos derechos, ¿no? Algo injusto, cual no estoy de acuerdo, pero es el contexto del antiguo cercano oriente. El código de Hammurabi, no nos podemos olvidar, que es algo muy, muy famoso, muy común, nos muestra tal vez también algo al respecto. Y si la esposa de un hombre es capturada acostándose, ¿no?, con otro varón, los atarán, ¿m? Y los arrojarán al agua, a ambos, ¿no? Y si el amo de la esposa permite que su esposa viva, en este caso el marido, entonces el rey permitirá que el súbdito, es decir, el otro varón, también viva. Cosa interesante. Y si la mujer, bueno, si esta mujer, la esposa de un hombre que ha sido capturado, no se mantiene casta, sino que entra en la casa de otro, ¿m? Acusarán y condenarán a esa mujer y la arrojarán al agua. Entonces, estas formas legales eran tan legisladas en el antiguo cercano oriente para que, para poder tomar acciones respecto a al adulterio, respecto a la violación de las vírgenes y pues bueno, en este caso también, bueno, me he dicho al adulterio, ¿no? Entonces son cosas interesantes que nos muestran del trasfondo de esta forma de vida, de estas acciones en el antiguo cercano Oriente. Y pues bueno, las narrativas del Pentateuco relacionadas a este tema también del adulterio nos muestran un par de cosas interesantes. Entonces, el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, los principios fundamentales de la fidelidad y la pureza sexual se establecen en el decálogo. Hay, hay algo escrito, algo fijado. El séptimo mandamiento presenta una provisión categórica del adulterio en forma de ley apodíptica, pues no cometerás.
adulterio. Éxodo 20:14. Y pues bueno, luego esto se vuelve a mostrar en la segunda ley, así conocida, de Deuteronomio 5:18. En Génesis 39 se narra una falsa acusación de adulterio. Así habíamos visto en el capítulo anterior. Se trata de José por parte de la esposa de Potifar. Aquí nuevamente se encuentra el reconocimiento de que el adulterio no es solo un crimen a nivel humano. Esto dentro del contexto del Decálogo en el Pentateuco. No, decimos que pues no es un crimen solo a nivel humano, sino en última instancia un pecado contra Dios, pues José resiste la tentación con las palabras más sabias. Dice, ¿cómo podría entonces hacer esta gran maldad y pecar contra mi Dios? Entonces no era cuestión de un crimen humano, era una cuestión de crimen a nivel divino. Ronald Wallace también señala que la pronta y firme resistencia de José a la tentación del adulterio implica el ceder a la lujuria sexual. Además, hacia el mismo acto del adulterio, pues se opone a la moralidad de las escrituras, en este caso al ideal edénico. Es ir en contra de Dios, rebelarse, o sea, tener una rebelión, ¿no? Pues en este mismo contexto, por lo tanto, el acto de adulterio está prohibido tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Y así, tanto hombres como mujeres son llamados a un estándar de pureza que excluye incluso los pensamientos y deseos impuros, ¿eh? Stephen Kaufman, en su análisis de la aplicación deuteronómica del décimo mandamiento, el 25:13-15, señala una poderosa estrategia para evitar la lujuria, una estrategia incorporada en la legislación. Evita situaciones de tentación. ¿Eh? Bueno, respecto a este tema, los códigos legales extrabíblicos del antiguo Cercano Oriente no parecen considerar el adulterio como una violación incondicional de un estatuto divinamente ordenado con la pena de muerte, como en Israel. Acabamos de ver en la historia de José, ¿eh? Sentencia tanto a la esposa, al esposo, como habíamos visto en los códigos del antiguo Cercano Oriente, como adulterio, desde la muerte hasta la mutilación, eh, compensación monetaria o perdón total, si así lo deseaba, ¿no? Como en cuestión de la esclava, ¿no? De los ciclos de plata, lo que habíamos visto. Y pues bueno, por el contrario, no hay ninguna disposición específica en la legislación mosaica para conmutar la pena. Entonces ahí vemos una diferencia, entre el antiguo Cercano Oriente y pues el Pentateuco. Por lo tanto, la legislación mosaica parece ir más allá de otros códigos legales del antiguo Cercano Oriente para tratar el adulterio principalmente como una cuestión moral, crimen contra Dios y no simplemente un daño personal al marido, a la mujer. A los ojos de Adonai, la culpa del adulterio es absoluta. En cuanto a esta exclusividad que estamos mirando versus adulterio y sexo prematrimonial, ¿por qué el adulterio en Israel era tan atroz a los ojos de Dios? Surge esa pregunta. Christopher Wright sugiere que tiene que ver solo con la moralidad personal. Es algo moral, sino también con la importancia socioteológica de la familia, que forma el punto focal de los ámbitos sociales, económico y teológico en Israel. Pues bueno, sostiene que Dios toma el adulterio y otras ofensas también, amenazando la estabilidad del hogar. Tan seriamente porque una relación estable en el hogar era la base social sobre la cual descansaba la relación del pueblo con Dios, y allí, por lo tanto, cualquier ataque a la estabilidad de la familia en Israel constituía una amenaza potencial a la relación de Israel con Dios. El adulterio, entonces, ataca el corazón mismo de la estabilidad del hogar al destruir la integridad sexual del matrimonio. Así como habíamos visto en Génesis 3, en esa intratextualidad con Génesis 6. ¿Mm? Entonces, a la luz de este fuerte elemento disuasivo de la legislación mosaica, cabría preguntarse con qué frecuencia se castiga el adulterio en el antiguo de Israel. No hay evidencia bíblica de que una persona haya sido condenada a muerte por adulterio, aunque tal omisión indica que no haya sucedido. Bueno,
concluyendo esta ah, lectura de estos capítulos interesantes de Davidson, eh, podemos decir que la legislación mosaica también exigía exclusividad sexual para los maridos y buscaba impedir que los hombres casados participaran en uniones sexuales extramatrimoniales, lo que debilitaría la unidad familiar, como acabamos de decir, ¿no? Esto era importante. Además, la legislación también exigía exclusividad sexual por penalizar las relaciones sexuales antes del matrimonio, así como habíamos visto, ¿no? Las sanciones bíblicas contra el adulterio y otras actividades sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales deben verse en última instancia como disposiciones divinas para proteger los vínculos sagrados exclusivos entre el marido y la mujer dentro de la institución edénica del matrimonio. Asimismo, esta vivencia literal entre un hombre y una mujer se refleja entre la relación de Adonai y su pueblo Israel. Mm, ¿En qué sentido? En el sentido del adulterio, en el sentido de la virginidad, en el sentido de esta relación matrimonial. Dios quiere una relación de fidelidad, de castidad espiritual, de lealtad y de santidad, ¿m? Con su pueblo. Por eso hay una norma, hay una forma de vida a raíz de los mandamientos del decálogo que acabamos de ver, los cuales son promesas para poder recibir bendiciones y tener una exclusividad relacional entre Adonai y, Israel. Entonces, mirando estas premisas, mirando estos dos estadios de Sitz und Leben, de vida espiritual entre Israel y Adonai, Adonai y Israel, y el marido y la mujer como una sola carne, exclusividad del uno para el otro, una totalidad integral, nos muestra la importancia de la familia al ideal del Edén. Y pues bueno, esto nos muestra algo importante para que este vínculo familiar, esta unidad familiar no se pueda debilitar si nosotros miramos el texto bíblico y pues ponemos en práctica la conducta eh, que permea a la humanidad a raíz de las escrituras y a raíz que en ellas están llamadas los 10 mandamientos y el ideal que Dios quiere imago Dei, ¿no? A imagen suya para poder retornar a ese ideal edénico. Pues bueno, que Dios nos pueda bendecir y que podamos tomar en cuenta todas estas formas de vida que se pueda llegar a tener ¿eh? Con Dios o sin Dios. Y no nos olvidemos lo que me causó, me impactó esta intratextualidad de Génesis 3 y Génesis 6 y la consecuencia de juicio también por la deslealtad o por la desobediencia. Y bueno, abrazos y que podamos estar en las manos del Señor y su Espíritu nos pueda dar el poder para poder vencer cualquier tentación y mantenernos santos delante del Señor.